más entretenida. Yo también voy a estar presentando en la tarde, así que por esa parte sí, y también por la tremenda expositora que tenemos ahora, ¿ya? El módulo que viene en estos momentos, si pueden revisar en sus programas, es actualización en test de detección de VIH y necesidades de conocimiento para consejeros. Nos va a acompañar la doctora María Paz Acuña Chegel, si lo pronuncio bien, así que le damos la cordial bienvenida con un gran aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya, entonces vamos a hablar de test diagnóstico en VIH. Es un tema un poco como técnico, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que no sea una lata post-almuerzo. Bueno, después vemos con las preguntas y las dudas que vayan apareciendo. ¿Qué es lo que vamos a tratar en la presentación? Conceptos generales de más o menos en qué consisten los test diagnósticos, cuáles son las técnicas diagnósticas específicas que estamos utilizando actualmente para el diagnóstico de VIH, la evidencia respecto al rendimiento de los test diagnósticos, sobre todo referente al test rápido, que es como lo más novedoso, y parte de los algoritmos diagnósticos. Eso igual está tocado en otras de las presentaciones, así que lo voy a tocar brevemente, ¿ya? Bueno, como conceptos generales primero de los test diagnósticos, ¿qué es lo que detecta cada test? Es algo que igual debemos más o menos manejar, ¿ya? Aquí está una fotito, un esquema del VIH, que es un virus bastante simple, ¿cierto? Y sus anticuerpos ahí alrededor. Los ELISA más antiguos, el ELISA de primera, segunda, tercera generación, y los test rápidos también un poco más antiguos, el test rápido de tercera generación detecta anticuerpos solamente, ¿ya? Mientras que tenemos test más nuevos como el ELISA y los test rápidos de cuarta generación, que son los que detectan no solo anticuerpos, sino que también una parte del virus, que es el antígeno P24, que es de la cápside viral, que es la que recubre ahí el material genético, y vamos a ver por qué eso es importante más adelante, pero detectan no solo entonces anticuerpos, sino que también una parte del virus. Y tenemos test que detectan, por otra parte, los ácidos nucleicos del virus mismo, que es lo típico que conocemos como la carga viral, ¿ya? ¿Qué es lo que le interesa a los pacientes de los test diagnósticos? ¿Por qué me puse a pensar un poco esto? ¿Qué es lo que nos preguntan los pacientes cuando les decimos que se deberían hacer el test de VIH? Y que creo que son un poco las cosas que tenemos que tratar de resolver hoy día. Estas son las que se me ocurrieron a mí, quizás ustedes tienen más ideas de los que les ha tocado vivir y después sería como súper interesante que lo comentáramos. Pero ¿qué es lo que los pacientes más preguntan? La ventana. Si tuve la exposición tal día, ¿cuándo recién me va a salir positivo el test? ¿En qué consiste más o menos el test? ¿En una muestra de sangre, una muestra de fluido salival? ¿Cuál es el rendimiento? O sea, ¿cuántas veces de las que se tome el test va a detectar realmente los casos positivos de VIH? Y también, ¿cuáles son las causas de falsos positivos y falsos negativos? ¿Ya? O sea, si me hice el test y salió negativo, estoy absolutamente tranquilo de que es negativo, y al revés, ¿ya? Y acceso y requisito, ¿ya? O sea, necesito orden médica, cuánto cuesta, etcétera. La idea es responder lo mejor posible a estas preguntas durante la presentación. Entonces vamos a partir con el tema de la ventana, que es lejos la pregunta más frecuente que a mí al menos me ha tocado ver en los pacientes, ¿ya? Encontré dos esquemas que resumen así en una fotito el tema de las ventanas de los exámenes diagnósticos, y que creo que es súper importante que lo conozcamos. Aquí lo agrandé un poquito para que le demos un vistazo. Desde el momento en que ocurre la infección, hay un periodo en que no hay ningún test disponible para diagnosticarla, ¿ya? Y eso es importante que los pacientes también lo tengan claro. Ese periodo se conoce como el eclipse, ¿ya? Y es un periodo en el que ni en la carga viral ni ningún test diagnóstico va a permitir decirle al paciente si finalmente contrajo el VIH, ¿ya? Y ese periodo antes era hasta 50 días al principio, y se ha ido acortando cada vez más, y actualmente los primeros 10 días son un periodo de eclipse, ¿ya? En esos primeros 10 días no hay manera de ver si es que hubo transmisión o no, ¿ya? Posteriormente, desde el día 10 empieza a subir
el RNA viral, o sea, la carga viral empieza a aumentar progresivamente, ¿cierto? Y es lo primero que uno puede detectar. Mediante una amplificación de ácidos nucleicos, lo primero que va a estar positivo es la carga viral, ¿ya? Y después de eso empiezan a aumentar el antígeno P24, que es esta proteína de la cápside que les comenté que detectaban los test más nuevos. Semanas ya empieza a aumentar y eso es lo que detectan actualmente los test de cuarta generación. Por eso los ELISA de cuarta generación son más rápidos, por así decirlo, que los de tercera, porque tienen detección viral directa que es del antígeno P24. ¿Ya? Y después de eso, como a las 3 semanas, empiezan a aumentar los anticuerpos de VIH, que son lo típico que detectaba el ELISA de VIH. ¿Ya? Por lo tanto, con esto vemos que el periodo de ventana, que es en el fondo hasta el momento en que yo puedo hacer el diagnóstico con un test, se ha ido acortando y si al principio era de 6, 7 semanas, ahora ya es de menos de 2 semanas. ¿Ya? O sea, desde 2 semanas en realidad. Este monito es lo mismo del anterior, pero había algunas cosas que quizás podían ser como más fáciles de identificar, como esto de que no hay ningún ensayo disponible para detectar a los pacientes en esta etapa, y vemos que aquí empiezan a aparecer los ácidos nucleicos, que en este pedido está el antígeno P24, y que después de eso empieza la detección de anticuerpos. ¿Ya? Esto que puede parecer un poquito enredado es súper fundamental para saber qué test le vamos a pedir a un paciente según el periodo que consideramos que fue el contagio. Y es súper importante porque los pacientes siempre, al menos en mi experiencia, siempre preguntan, no sé, me ha tocado pacientes que llegan al día siguiente que tuvieron una exposición y me preguntan, oye, ¿me puedo hacer el test al tiro? Hay que saber explicarles que antes de 10 días es imposible, que desde 10 días uno le podría pedir una carga viral, que desde las 2 semanas uno podría pedir el test de cuarta generación que detecta el P24 y que sobre las 3 semanas ya podríamos pedir el ELISA convencional de tercera generación, ¿ya? Eso respecto a las ventanas. ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas que se utilizan actualmente para VIH? El ELISA es lejos el más conocido, todos lo conocemos, y es un test que ha ido evolucionando, ¿ya? Como les comentaba, al principio teníamos, ¿cierto?, los de primera y segunda que detectaban solo IgG, solo VIH1, eran lentos, 6-8 semanas, y esto en realidad, bueno, nos llegábamos bastante tarde, eran poco sensibles, se nos perdían todos los VIH2, que eso es poco frecuente en Chile, pero hay otros lugares del mundo donde sí es más frecuente, África, por ejemplo. Entonces eran más o menos nomás. Y después fueron evolucionando, pasáramos a los de tercera, ¿cierto?, que ya detectaban no solo IgG, sino que también IgM, que incorporaron el virus 2 y que además acortaron la ventana a 3 semanas. Y luego tenemos entonces los test de cuarta generación, que son los que tienen estrellita actualmente, son los que más se usan, es el estándar del diagnóstico, que miden IgG, IgM, para virus 1 y 2, y que además incorporan este antígeno P24, que es lo que le da la posibilidad de ser más precoz que los test anteriores, ¿ya? ¿Qué cosa hay que saber? ¿Cuál es la técnica? La técnica es el ELISA, ese es en el fondo la abreviación de la técnica. El tiempo de respuesta es variable. Ya para un paciente hospitalizado, por ejemplo, el test de ELISA puede estar listo en 1 o 3 horas, pero en general, si uno se lo hace en un laboratorio, qué sé yo, demora entre un día hasta una semana, te dicen que lo tienes que ir a buscar después, y eso, bueno, es bastante lento. Se toma con muestra de sangre y plasma, tiene la ventaja que es de muy alto rendimiento, como les decía, es lo mejor que tenemos para el diagnóstico, pero tiene limitaciones, como que no permite entregar al tiro el resultado, requiere las instalaciones de un laboratorio para poder realizarlo, y vamos a ver más adelante que actualmente tenemos técnicas que nos permiten prescindir de eso. Respecto al rendimiento, sensibilidad y especificidad, la verdad es que en torno al 100%, pero hay ciertos casos de falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? Esto también súper frecuente que los pacientes nos pregunten, ¿podrá hacer mi test por otra cosa? Sí, puede ser por otras cosas, cada vez menos frecuente, pero sí, efectivamente, las enfermedades autoinmunes, lupus, dermatomiositis, etcétera. Hay hartos reportes de casos de falsos positivos del ELISA. Pacientes con cáncer metastásico, embarazadas, hepatitis virales, mononucleósicos, sobre todo hay hartos reportes de Epstein-Barr, los politransfundidos, y hay algunas otras excepciones, algunas digamos, mutaciones genéticas y todo, que sí efectivamente pueden producir un falso positivo del ELISA-VIH, ¿ya?
Entonces hay que tenerlo en consideración, es raro, después vamos a verlo, pero sí puede ocurrir y son cosas que uno tiene que conocer al momento de indicar el test. ¿Y qué cosas pueden producirte un falso negativo de estos test de ELISA? La ventana, obviamente, si estamos antes del periodo de ventana del test no lo va a detectar. Y también las infecciones seronegativas. Esto también es súper raro, pero existen pacientes que están infectados con VIH, hacen incluso enfermedades oportunistas y son seronegativos. ¿Ya? O sea, la ELISA les va a seguir saliendo negativo por mucho tiempo o incluso siempre. ¿Ya? Después tenemos los test rápidos. ¿Qué son los test rápidos? Son inmunocromatografía. Voy a poner la que sigue para que veamos qué es eso. Aquí le puse un ejemplo de uno de los test rápidos que existen, hay hartos. Este es uno bien típico, lo puse porque de la evidencia que vamos a ver después, mucha está basada en el rendimiento de este test, que es el ALERE Determine, y funciona, que es una inmunocromatografía, en el fondo algo que funciona como tipo test de embarazo, se pone una muestra, ¿cierto?, que en este caso es de sangre completa, y se ve cómo se forman las banditas que pueden ser de antígenos, de anticuerpos, y bueno, ahí tienen los controles y todo, ¿ya? Pero en el fondo eso es una inmunocromatografía, algo que funciona tipo test de embarazo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Corto, súper corto, 20-30 minutos. Existen de estos test de saliva, de sangre, de plasma, de suero. Hay distintos formatos y con distintos rendimientos, también lo vamos a ver después más adelante. ¿Cuál es la gran ventaja? Es rápido, es simple, esto uno lo puede acercar a la comunidad, no requiere tener un laboratorio incorporado, nos va a permitir eventualmente el autotesteo como se hace en otros lugares del mundo, por lo tanto tiene un sinfín de ventajas, ¿ya? Pero tiene algunas limitaciones, que lo vamos a ver también un poquito más adelante con el tema de evidencia, que es que efectivamente es un poco menos sensible que el ELISA de cuarta generación, ¿ya? Acá por eso yo les marqué ahí en rojito respecto a la sensibilidad, porque claro, el kit viene con un informe de sensibilidad de 100%, lo que uno más quisiera para un test de screening. Sin embargo, hay ya harta evidencia de que, sobre todo en infección aguda, el test rápido pierde casos, ¿ya? Y tiene más bien una sensibilidad en torno al 90-88%. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar más adelante. Respecto a los falsos positivos y falsos negativos, similar a la ELISA porque también se basa en el mismo principio, ¿cierto?, que es la detección de los anticuerpos. Ya, después están los test confirmatorios. Esto lo voy a dejar para el final, cuando revisemos cuál es el algoritmo de confirmación del ISP, pero el típico test confirmatorio es el Western blot, ¿sí? Que en el fondo lo que detecta son varios anticuerpos contra varias partes del virus y se forman en estas tiritas, ¿cierto? Y van viendo el patrón de bandas y según eso se ve si es positivo o negativo. Un test más bien engorroso, es lento y por eso se ha ido modificando el algoritmo de confirmación hacia cosas más sencillas como la detección de ácidos nucleicos y se ha ido dejando un poquito el Western blot porque tiene además otro inconveniente. Es menos sensible que el ELISA, por ejemplo, ¿ya? O sea, requiere que los anticuerpos estén bien formados, es más lento, entonces en infección aguda se nos van a perder varios casos. Entonces, como test confirmatorio tiene algunas desventajas y por eso se ha ido cambiando ese algoritmo por el que vamos a ver más adelante. Y la carga viral como diagnóstico, que es lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Que es la amplificación de ácidos nucleicos, tiene hartas ventajas, tiene una especificidad cercana al 100, ¿cierto? Una sensibilidad también cercana al 100, es un poco más lento, en general la técnica misma son menos de 5 horas, pero efectivamente cuando uno solicita la carga viral vemos que el tiempo de respuesta que nos puede dar el laboratorio a veces son hasta 3 semanas, entonces es un poquito más lento. Tiene la gran ventaja de que si uno está sospechando que es una infección aguda esto y no lo pudo ver con los test convencionales, este es el de elección. ¿Ya? O sea, si yo sospecho que hay una infección aguda, la carga viral es lo que me debería salir, como vimos antes, después de los 10 días, ya positivo. Y la limitación es que, bueno, solo VIH1 es más caro, es más complejo en el sentido de que requiere de un laboratorio montado diferencial test rápido. ¿Ya? Revisemos un poquito la evidencia del rendimiento de los test diagnósticos. De falsos positivos y falsos negativos, ya comentamos, ¿cierto?, algunas de las situaciones que pueden dar estos falsos positivos y falsos negativos, pero les quise traer este test, esta revisión sistemática, que la encontré bien interesante, ya que habla, en el fondo buscó estudios donde se reportaran falsos positivos, falsos negativos, y vio cuáles eran las causas de esto. ¿Ya? Entonces, por eso dice que digamos, como errar es humano y corregir es una política pública.
Acá está el gráfico de todos los que fueron falsos positivos, la mediana fue de 3.1%, y falsos negativos 0.4%, ya bastante bajo y bastante variable entre los estudios, ¿cierto? Tenemos estudios con muchos falsos positivos o algunos con muy poco. Y lo interesante es que ellos fueron a mirar por qué se producían estos falsos positivos y falsos negativos. Y vemos que aquí sí efectivamente están los factores que nosotros mencionamos, como otras infecciones, el Epstein-Barr, la reactividad con otros anticuerpos y todas las cosas que sí conocemos que producen los falsos negativos, pero la verdad es que la mayoría de los estudios fue por una estrategia, en el fondo un mal uso del algoritmo, un mal uso del test, errores de la aplicación. Entonces, hay que avanzar también no solo en pensar como que fue un falso positivo por alguna patología del paciente, qué sé yo, sino que también en optimizar los algoritmos diagnósticos, en capacitar bien a las personas que van a aplicar el test, o si es que son los pacientes mismos que se van a aplicar el test, también capacitarlos bien, porque se vio que esa era una causa importante de falsos positivos y falsos negativos, no solo el rendimiento mismo del test. Después, esto que es súper importante y muy relevante en este momento en que estamos, ¿cierto?, con toda la implementación del test rápido, es comparar el test rápido con el estándar de diagnóstico que tenemos actualmente, que es el ELISA de cuarta. Hay varias revisiones, les traje esta, que es la más reciente que encontré, que es de Leitz del 2016, ¿ya?, que compara la sensibilidad de los test rápidos con el ELISA de cuarta y con la carga viral, ¿ya? ¿Qué vemos en el forest plot de esta revisión sistemática? Vemos que la sensibilidad, en este caso, es en torno al 88% versus el 98%. ¿Cuál es la diferencia entre arriba y abajo? Es que esto es en lugares de altos ingresos, países de altos ingresos, y en países de bajos ingresos, perdón, me equivoqué. Esto es en países de altos ingresos. A ver, no, está mal escrito ahí, porque esto es de bajos ingresos. En Tanzania y Burkina Faso, sí. Esto en países de altos ingresos vemos que 88% de sensibilidad. Esto probablemente es porque en países de altos ingresos hay más acceso a testearse en el momento de la infección aguda, y vemos que, vamos a ver después por qué, estos test fallan en la infección aguda, ¿ya? Mientras que en bajos ingresos, países de bajos ingresos, este test sí tiene un mejor rendimiento. Nosotros estamos como en el medio, entonces quizás pensar que podemos tener algunas limitantes con la sensibilidad de este test, ¿ya? Y acá lo comparó esto era comparado con el ELISA, ¿cierto? Y esto es comparado con la PCR y se repite lo mismo, ¿ya? En países de altos ingresos, sensibilidad en torno al 85% versus en países de bajos ingresos, donde la sensibilidad es bastante mayor, ¿ya? En torno al 98%. ¿Qué me importa de esto? O sea, sin duda el test rápido es una herramienta fundamental de la que vamos a tener que hacer uso sí o sí, pero tenemos que considerar que existe la posibilidad de que perdamos pacientes que están con infección aguda. Por lo tanto, si uno tiene una alta sospecha de que ese paciente o el paciente tuvo un contacto de riesgo, no podemos quedarnos solo tranquilos si el test le sale negativo, ¿ya? Podríamos estar frente a una infección aguda, eventualmente repetir el test o elegir un ELISA, ¿ya? Entonces es importante conocer estos que son digamos, revisiones sistemáticas recientes, 2016, con hartos estudios, y vemos que efectivamente la sensibilidad a veces se cae y no es el 100% que conocíamos desde el fabricante, ¿ya? Esto es más específico todavía pero apunta un poco a lo mismo, que en el fondo el rendimiento de los test de cuarta generación, o sea, cómo rinde el P24 del test rápido versus los otros test convencionales. Y este es un estudio del 2015 que vio que la sensibilidad es de 0% del P24, de la parte P24 del test rápido, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos que los de cuarta generación ELISA incorporan el P24? Bueno, los test de cuarta generación rápidos también incorporan el P24, pero la diferencia es que en el ELISA nos ayuda bastante y acá aparentemente no, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 0% y eso significa que las infecciones agudas que uno detectaba en ese periodo entre que está el P24 y aparecen los anticuerpos, la sensibilidad es de 0%, lo cual es muy preocupante, ¿ya? Significa que esos casos los vamos a perder. Y esto es lo mismo en realidad, también una revisión sistemática que evaluó el test rápido para detectar infección aguda e infección establecida. Este es del combo del Alere Determine, el que les mostré en la fotito, ¿cierto? Y vemos que la sensibilidad en total es de 88,5%,
y la especificidad de 99%. O sea, nuevamente, otra revisión sistemática de hartos estudios recientes nos muestra que la sensibilidad es menor al 90%, ¿ya? Por lo tanto, ojo al utilizarlo como herramienta de screening, pero considerar las otras ventajas que tiene el test rápido también. Y acá lo que hizo fue separar por qué podíamos estar perdiendo esta sensibilidad. Entonces separó el componente de anticuerpos con el de antígeno del mismo test, y vio que en realidad el componente de anticuerpos es bastante bueno, o sea, cuando ya se detectaban los anticuerpos, la sensibilidad efectivamente es cercana al 98%, pero ¿dónde se cae? En la detección de antígeno, sensibilidad de 12%, parecido un poco al reporte que vimos antes, ¿ya? Por lo tanto, ojo con el test rápido. Si nosotros estamos esperando que el test rápido nos identifique un antígeno P24, o sea, una infección aguda, probablemente se va a caer, ¿ya? Otra pregunta interesante es qué pasa con los test rápidos digamos, de fluido oral versus sangre. Y este estudio que es de ahora, o sea que fue desde el 2012, un poquito más antiguo, pero que comparó el mismo test, digamos, con una de las secreciones versus sangre completa, y la verdad es que el LR positivo y negativo es súper alto de estos test en ambos casos, por lo tanto serían igual de buenos, y lo único que dice es que en lugares donde tienes bajo riesgo, donde tu población no tiene tanto riesgo basal, el test de mucosa oral podría ser gracias. Podría ser de un poquito menos de valor predictivo positivo, ¿ya? Y por lo tanto considerar, dependiendo un poco del basal que uno tenga de riesgo en su población, si es que va a preferir usar el de sangre completa versus el de fluido oral. Pero dentro de todo, en términos globales, digamos, el rendimiento de ambos test es súper bueno. Y otra cosa que uno se podría preguntar respecto a estos test es si es que hay alguna diferencia entre que se lo haga el paciente en su casa o si lo haga un profesional de salud, ¿ya? Y esta revisión, una revisión sistemática de ahora del 2018 que evaluó precisamente esto, y la verdad es que los resultados que obtuvieron fue que la concordancia entre un test observado y no observado era bastante similar, ¿ya? O sea, el paciente, eso significa que podemos avanzar hacia el autotesteo aparentemente con bastante tranquilidad. Y lo mismo acá, cuando es directamente asistido o no asistido, vemos que la relación también es bastante similar. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que pensar en avanzar hacia estrategias de autotesteo, aparentemente no empeora mucho el rendimiento. Brevemente hablar del tema de algoritmos diagnósticos. Este es el algoritmo actualizado del CDC del 2018, ¿ya? ¿Qué es lo que recomiendan ellos? Recomiendan un test de cuarta, digamos. Esta A que le ponen aquí es porque lo que recomiendan es un test de cuarta, y vimos que esos test de cuarta pueden ser rápidos o pueden ser ELISAs, ¿cierto? Y lo que ellos le ponen a esta como A, ahí como detalle, es que si uno tiene la posibilidad, y considerando este tema de sensibilidad, de esta pérdida de sensibilidad de los test rápidos, eventualmente preferir el test de cuarta, ¿ya? El ELISA de cuarta, perdón. Si está negativo, no hacer nada más. Si está positivo, ir a un test de diferenciación, que los vamos a ver en un ratito cuando veamos el algoritmo del ISP. Y si te sale indeterminado, recurrir a la detección de ácidos nucleicos, que es la carga viral, ¿ya? Pero ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos un algoritmo que es del 2010, que está un poco obsoleto, que se le han ido actualizando algunas cosas. Pero tenemos actualmente, desde hace algunas semanas atrás, la aprobación, ¿cierto?, del test rápido y su algoritmo. Y también quiero que revisemos brevemente el algoritmo de confirmación del ISP. ¿Me quedan cuánto? ¿Con 5 minutos? ¿Cuánto? Ah, no, está bien, ya. Bueno, este es el algoritmo del 2010, que obviamente no se ve nada, pero eso les va a decir que es un poco complejo, un poco engorroso. Se ha ido simplificando, eso sí, en varios puntos, digamos, en el tema de la orden médica, que todavía estamos guateando un poco porque requiere orden de algún profesional todavía, y eso afortunadamente se subsanó en el algoritmo del test rápido. El tema de la consejería pretest, que se ha ido simplificando, se simplificó, ¿cierto?, la necesidad del consentimiento de los padres para los adolescentes entre 14 y 18 años. Vemos, por ejemplo, que hay cosas bien desactualizadas, como por ejemplo si un paciente requiere TARP, tenía que ir a CONACYDA autorizaba la terapia. Todas esas cosas en realidad están bastante obsoletos.
y se han ido mejorando, y creo que esta es una de las mejoras más importantes que hemos tenido, esto es de hace algunas semanas atrás, ¿cierto?, que es la modificación del decreto para la realización del test rápido de VIH, que tiene como cosas más relevantes, bueno, que se aprueba la utilización del test rápido fuera del laboratorio, ¿ya? Se acompaña esto de una guía de cómo implementarlo en la comunidad, cómo implementarlo en comunidades escolares, entonces es un avance súper importante, no requiere orden médica ni orden profesional, digamos, es solo la voluntad del paciente de ir y decir me quiero hacer el test, y se elimina la prueba de identidad. ¿Ya? Esto es súper importante, esto lo ponen ahí en base ellos a que la prueba de identidad menos del 0,05% de las veces era discordante, entonces al final era solo burocratizar el proceso, por lo tanto la eliminan. ¿Ya? Un paciente con test rápido positivo se le toma una muestra de sangre y va al ISP, y con eso se simplifica bastante el algoritmo diagnóstico, que es algo relevante. ¿Ya? Así que bien, creo que este es un avance súper importante, como les decía, a pesar de estas como resquemores que uno pueda tener con la sensibilidad del test, creo que esta es una herramienta fundamental. Y el algoritmo de confirmación del ISP también se modificó, ya a partir del 2013-2014. Antes el ISP a todos se les hacían 2 test confirmatorios, o sea, 2 test de screening, que en el fondo son test de cuarta, se le hacían estos 2 test, esas son las marcas comerciales, y si eso estaban los 2 positivos, igual iba a confirmación con este segundo test, que es el Inolía, que en el fondo es un inmunoblot, una especie de Western blot con las mismas dificultades que vimos del Western blot anterior, o sea que es engorroso, hay que verle las tiritas, ver si es que marcan las líneas, todo. Entonces era un poquito engorroso, y desde el 2014 se incorpora que si alguien tiene los 2 test positivos se puede saltar ese Inolía y hacerse el test de detección de ácidos nucleicos directamente, por eso quizás le ha tocado ver que ahora en las confirmaciones del ISP, que antes siempre decía Inolía, bla, bla, ahora a veces dice carga viral, ¿ya? Me apuro. Bueno, este otro test que está en evaluación, no sé si ya lo habrán incorporado en el ISP, pero que es un test rápido para esto mismo, un test rápido para diferenciación de HIV-1 y que está aprobado por la FDA, que de hecho es el que sugieren en el algoritmo que les puse al principio. Como reflexiones finales, bueno, decir que han habido importantes avances en las técnicas diagnósticas de VIH, o sea, vemos que en pocos años hemos pasado de LISAs de primera a cuarta generación, incorporación de test rápido, masificación de la detección de ácidos nucleicos, que es una técnica muy buena, así que efectivamente es algo que está en avance, probablemente ahora mostramos la evidencia más actualizada posible y probablemente esa evidencia va a seguir cambiando. El test de LISA de cuarta generación es de elección aún para el diagnóstico. Y el test rápido, lo que me importa es como el mensaje de que efectivamente tenemos una merma en la sensibilidad en el test rápido que está dada por su falla en la detección de infecciones agudas, ¿ya? Pero aún así el test rápido es una revolución en el diagnóstico de VIH, es la opción que tenemos de acercar el diagnóstico a la comunidad, a las comunidades escolares, por lo tanto, independiente de eso, el mensaje es hay que incorporarlo, hay que usarlo y hay que tener solo precauciones con este tipo de cosas. O sea, si nosotros creemos que esto es un contacto agudo, recomendar que se lo repitan o recomendarle una ELISA, ¿cierto? Si hay alguien de muy alto riesgo en que tenemos miedo de que esta pérdida de la sensibilidad nos pueda falsear un caso positivo, digamos, que sea un falso negativo, perdón, hay que recomendarle otra técnica, pero aún así tenemos que salir a hacer los test rápidos de todas maneras, eso no nos puede faltar. Y lo otro que me parece importante es que hay que avanzar en estrategias de autotesteo y de llegar a la comunidad. Vimos que en realidad los pacientes aparentemente son tan buenos como nosotros haciéndose el test rápido, así que hay que avanzar en eso porque da lo mismo si el test es bueno o no, si nadie se lo hace. Así que tenemos que avanzar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora damos inicio a los 15 minutos de preguntas. Por favor, recuerden hablar cerca del micrófono para que todos podamos escuchar. ¿Alguna pregunta? Allá. Hola, muchas gracias por la presentación. En relación a esta limitación que tiene el test rápido para detectar P24, la recomendación sería idealmente
recomendarlo luego de los 24 días cuando comienza a ser detectable los anticuerpos en sangre? ¿O Claro, luego cuál de sería el las límite? 3 semanas, claro. Luego de las Perfecto. 3 semanas idealmente, porque efectivamente el P24, que es entre los 10 días, los 21 días que podría haberse detectado, o sea, los 14 y los 21 días que podría haberse detectado, esos se nos van a perder probablemente. Ya, y es lo que muestran los estudios, que esos son los pacientes que se perdieron, se puede repetir después y con eso, porque en realidad cuando ya es una infección establecida, vimos ahí en el estudio que efectivamente la sensibilidad es en torno al 98-99%, por lo tanto no se pierden en ese momento, sino que se pierden antes. Entonces, o recomendarle repetirlo o recomendarle otra técnica alternativa, como el ELISA. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo... Hola, no estoy seguro, pero ¿cuál crees tú que es la causa del por qué, o si sale en el paper de repente? Porque yo estaba tratando de pensarla y tengo una hipótesis, pero no estoy seguro, me la confirme. ¿Cuál es la causa de por qué en esas poblaciones de bajo riesgo el test de la mucosa oral tiene menos sensibilidad? Sí, había varias como hipótesis, tenía que ver con respecto a la concentración de los anticuerpos en la mucosa oral en En infecciones... poblaciones de bajo riesgo. ¿Cómo? En poblaciones de bajo riesgo, claro. Ah, lo del valor predictivo Claro, positivo. porque No, el era- otro. claro, sí. Ya, el de que era comparación de mucosa con- oral con sangre. Exacto. Ese es porque el valor predictivo positivo depende también de la prevalencia de las poblaciones. Sí, es un... Ya, es es un índice estadístico. Claro, No es tanto por el hecho de que si tienes una población de bajo riesgo, esas personas eventualmente cuando se van a tomar el de la mucosa oral, generalmente lo hacen más rápido que Claro, los otros. lo que pasa es que efectivamente el test de mucosa oral tiene como un 2% menos de sensibilidad, ¿ya? Y eso va a depender, se va a ver afectado por la prevalencia basal de la población para su valor predictivo positivo versus el otro. Ok. Por eso que se modifica. Ya, Pero sí, gracias. es porque es un valor predictivo positivo y no era sensibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya. Buenas tardes. Doctora, tengo una duda. Cuando un test rápido sale positivo, ¿ese test es el que mandan al ISP o ahí vuelven a tomar un test de ELISA? No, ahí se toma la muestra de sangre y esa muestra va directo al ISP. ¿Esa es la que va al ISP? Exacto. Exacto. Ya. Se toma, con el test reactivo se le informa al paciente, se toma la muestra y esa muestra va directo al ISP. Ya. En una ponencia anterior, la matrona dijo que estos test rápidos se encuentran en el Metro Los Leones ¿Ya? y que tiene un valor de 10.000 pesos. ¿Ya? Usted, que trabaja en el área, ¿cree que es un precio conveniente para llegar a más público? No. No, más bien yo me refería a que hay que avanzar hacia el autotesteo. Me refería, por ejemplo, a la implementación de los test rápidos que ya se compraron en el ministerio para llegar a la atención primaria. Creo que en ese sentido es donde tenemos que ir avanzando. En fondo, que el sistema público tenga disponible test rápidos para llevar a la comunidad, para llevar a los colegios, para llevar a la atención primaria. En Estados Unidos es habitual verlo, estos dispensadores, Sí, los pero dispensadores. en todas partes. Y es un precio mucho más económico, está alrededor de $6. Sí. Entonces me llama la atención porque siendo que siempre se habla de una población que es como más vulnerable a esto, que serían, no sé, hombres que tienen relaciones con hombres, trabajadoras sexuales, entonces hoy en día esos 10.000 pesos yo creo que... No sé. Sí, no, estoy absolutamente Pero- de acuerdo. O sea, creo que con Y eso de le los puede test llegar a rápidos gente- que están haciendo los servicios públicos estatales, en verdad son muy pocos. Hace poco tiempo la municipalidad de Maipú se hizo muy masivamente. La gente participó, fueron más de 1.000 personas, pero aún así quedó mucha gente en lista de espera y acusando que no hay tampoco más recursos para comprarlo.
Claro, es que si te fijas, lo que les mostraba es que esta resolución es de octubre del 2018. Recién ahora se aprobó la incorporación del test rápido como un método diagnóstico al sistema público, digamos, y la compra de los test ya se hizo. Lo que pasa es que, claro, efectivamente estamos en periodo de implementación de esa política y no hay amplia disponibilidad aún, pero la idea es avanzar hacia eso, ¿ya? Efectivamente, lo que dice test rápido por 10 lucas es muy caro si tenemos que pensar que la población en la que está aumentando esto, además en jóvenes, o sea, alguien de 15 años no se va a comprar un test por 10 lucas. Entonces, efectivamente, es muy caro. Hay que regular eso, pero además hay que tenerlo disponible en el sistema público para que ese chico pueda ir y hacérselo en cualquier momento, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Una duda súper concreta en relación a la técnica de autoadministración del test. ¿Esa es por medio de orina solamente, la autoadministrada? ¿Por medio de qué, perdón? ¿De orina? No, de saliva, o sea, no es saliva, sino que es como transudado de secreción oral o sangre. Ya. Okay. Como tipo de hemoglucotesta, sí. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Hola, en ese periodo de eclipse de los primeros 10 días, ¿qué se recomienda decirle al paciente? Porque, por ejemplo, no le puede decir, no tengo nada para hacerle una prueba, ¿cómo lo manejo en ese momento? O sea, hay que darle la información, en el fondo, que sepa que tranquilizarlo un poco. Si se hace un ELISA en ese momento y le sale negativo, nos va a dar lo mismo, en el sentido de que no nos va a decir que si ese contacto que él tuvo ayer, digamos, hubo transmisión o no. Entonces hay que explicarle, sugerirle que se lo haga después del periodo, transcurrido el periodo del contacto, y acogerlo de todas maneras, ¿no? Porque efectivamente genera mucha angustia. Los contactos sexuales de riesgo, las exposiciones de riesgo, generan mucha angustia en los pacientes, entonces hay que acogerlo, explicarles que lamentablemente, si es que el contacto fue ayer, hoy día no va a estar positivo, y recitarlo para unas 2 semanas más y poder hacerle, dependiendo de lo que dispongamos, de la técnica que dispongamos, pero lo podemos citar para eso. Actualmente, por ejemplo, no tenemos posibilidad de hacerle carga viral, lo podríamos citar a los 10 días, como para hacerle, eso no tenemos esa disponibilidad. Pero sí tenemos ELISAs de cuarta en casi todos los hospitales, tenemos test rápido, podemos ofrecerle varias cosas para un par de semanas después. Para que vaya más tranquilo. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mi consulta es, los autotest que venden para el público, ¿traen algún tipo de folleto indicando sobre el periodo de ventana? ¿Sobre en qué periodo se debe tomar? Y si sale negativo, si hay que volver a tomarlo. Mira, no lo sé en realidad, no sé si traen, yo me imagino que sí, porque se supone que al menos los internacionales vienen con toda esa información, vienen con información súper detallada de cómo realizarlo, información de periodo de ventana y todo eso. No sé si el que se vende acá trae eso o no, ¿ya? Recordar que el autotesteo acá no es parte de lo que se aprobó. De hecho, dice explícitamente en la resolución que esto tiene que ser efectuado por personal de salud, ¿ya? Y especifica quiénes lo pueden realizar, ¿ya? Entonces, una vez tomándose el test, tenemos que tomar la precaución de igual asistir a un centro de salud para corroborar la información. A ver, ¿qué creo yo? Esta es una opinión personal, digamos. Nosotros, ¿por qué decía yo que tenemos que avanzar hacia el autotesteo? Porque efectivamente eso no puede ser solo autotesteo, no puede ser solo la disponibilidad del test, sino que también hay que tenerle alguna respuesta a las personas, sea ese test negativo, positivo, ver cuál va a ser el flujograma de atención, por así decirlo, a un paciente que se hace ese test en su casa. No puede ser que porque se haga el autotest quede botado después de eso, sino que en el fondo hay que ofrecerle una alternativa de seguimiento a esos pacientes, y eso actualmente no existe porque efectivamente el test rápido está incorporado solo como parte de la atención de salud,
¿ya? Se aprobó llevarlo a la comunidad, pero no para autotesteo, sino que igual lo tienen que realizar profesionales de salud. Entonces, por eso desconozco si viene con algún tipo de folletería explicando todo esto, y lo que sí sé es que nosotros no tenemos una respuesta para esos pacientes después, o sea, no, es que no tenemos una manera de vincularlos, por ejemplo, a los sistemas de salud después de hacerse un autotest. Entonces, por eso que digo que creo que hay que ir avanzando hacia el autotesteo y no es algo que esté implementado actualmente en Chile, para nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va respecto a los test que detectan a través de saliva. ¿Cómo si se supone que el VIH no se transmite a través de besos porque la carga viral es muy baja? ¿Hay test que puedan detectar el VIH por la saliva? Claro, lo que detecta el test oral son anticuerpos contra el VIH. ¿Ya? No es que haya virus, en ese transudado en SIDA, sino que lo que se detecta es exclusivamente anticuerpos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación nuevamente. En relación, un comentario solamente a la pregunta que acaban de hacer por el test que se compra en los metros. Es que la matrona María José, que presentó anteriormente, comentó que ella había comprado un test para saber qué tipo de información traía. Ah, qué bueno, ya. Y no aparecía absolutamente nada, ¿No? solo aparecía cómo se debía realizar el test, pero ningún tipo de información adicional, tampoco un número donde comunicarse en caso que fuera positivo. Solo quería comentar eso en relación a la pregunta con mayor que acaban razón, de o hacer. sea, estamos mal ahí, porque efectivamente no tenemos ni una respuesta para esos pacientes que eventualmente se van a hacer el autotest. Claro. Entonces, por eso que tenemos que avanzar hacia que eso también sea una política de salud, digamos, darle la posibilidad de hacerse el autotest, pero que nosotros tengamos una respuesta también que ofrecer. ¿Más preguntas? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. En estudios de la OMS yo he visto que se recomienda o que se está empezando a implementar test rápido de sífilis. Incluso en algunas... ¿Test rápido de qué, perdón? Test rápido de sífilis. ¿Ya? ¿Cuál ha sido tu experiencia o tu opinión respecto a realizarlos en cuanto a sensibilidad y especificidad? No lo sé. Y No si tengo has experiencia visto en test casos que rápido de se tomen sífilis. ambos. No, al menos hasta donde yo conozco, digamos, en mi centro no estamos haciendo ningún tipo de test rápido de sífilis, pero lo desconozco, la verdad, no lo sé. ¿Hay otra pregunta? Con esta nueva medida de que ya no se pide confirmación de identidad en ISP, ¿en cuánto se esperaría que se redujeran los tiempos de respuesta del ISP? Porque nos habían hablado que era como un mes o más de un mes. Sí, bueno, con esto, en teoría se podría reducir bastante, ¿ya? Porque los ensayos, lo que se hace en el fondo son los 2 primeros de screening, que son 2 ELISA, y la carga viral demora 5 horas, ¿ya? Lo que pasa es que también hay una sobrecarga ahí de muestras que no permite que esto llegue un día y se procese el mismo día. Pero efectivamente deberíamos avanzar hacia ir disminuyendo cada vez menos los tiempos de espera de las confirmaciones, porque hay otros países que están avanzando en esto de diagnosticar y tratar, o sea, de que el paciente el mismo día que se diagnostica queda vinculado a la atención de salud y con tratamiento, ¿ya? Y en una mesa de trabajo que hubo del MinSal se propuso esto, así como diagnosticar y tratar, porque claro, tenemos la capacidad técnica de hacerlo eventualmente, o sea, podríamos hacerle el test rápido al paciente, qué sé yo, hacerle el tiro a la carga viral y que quede al tiro vinculado, pero efectivamente con la sobrecarga que hay actualmente no se puede dar ese tiempo de respuesta, pero sí deberíamos poder avanzar hacia hacerlo mucho más rápido, porque la técnica en sí no es lenta para nada. Bueno, muchas gracias, doctora. A ustedes. Así concluimos la parte de las preguntas. Queremos llamar al escenario a la doctora Francisca Crispi, que le hará entrega de un regalo por parte de la profe del Colegio Médico. Doctora Acuña, le queremos dar muchas gracias por su participación, colaboración activa en la coordinación de este curso. Muchas gracias. Y a continuación vamos a pasar a la siguiente presentación.
Para seguir con esta jornada, invitamos al escenario a la matrona Valentina Ormazábal Hernández, egresada de la Universidad de Santiago de Chile, integra el área de salud APROFA, encargada del área de VIH-Sida, con formación en sexualidad en diversidad funcional y brinda atención en salud sexual y reproductiva inclusiva, realizando atenciones en lengua de señas como sistema Braille. Además, es una de las coordinadoras de este curso. Es entonces que demos inicio a la charla de estrategias para prevención, educación y tamizaje en materia de VIH e ITS. Adelante. No, aquí. Ya. Disculpa por la demora, es que soy un poco cuadrada. Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día o en este ratito? Me interesa que veamos herramientas prácticas. O de qué forma podemos llevar a cabo educación y aumentar la cobertura en tamizaje en temas de estrategias globales, pero también bajarlo a los lugares de trabajo o a los lugares de formación donde se encuentran. Entonces ahí está el título y ahí está mi nombre. Entonces, si vamos a abordar este tema, lo que en primera instancia debemos considerar son estos aspectos clave. O sea, tenemos que saber que, como partí diciendo en el discurso, el VIH es una enfermedad crónica, pero adquirida a través de transmisión o contagio. Como buena enfermedad crónica, si nosotros tenemos conductas saludables, vamos a poder manejarla de mejor forma. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros conocemos muchas enfermedades crónicas que las tratamos en atención primaria, secundaria y terciaria, pero fundamentalmente, al ser crónicas, el rol fundamental está en el cambio de conductas saludables. O sea, si hablamos de hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, etcétera, 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 con estos cambios en pautas alimenticias, estilo de vida saludable, ejercicio, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es, en el fondo, cambiar las conductas para tener un mejor control de esta enfermedad crónica, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? VIH, enfermedad crónica, por lo tanto debiéramos tener un manejo más o menos similar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas conductas saludables ahora son conductas sexuales. Entonces, ahí está el tabú. Muchas veces, a nosotros como profesionales de la salud, no es mucho más fácil hablar sobre una pauta alimenticia que hablar sobre, por ejemplo, si usas el condón o no. Y esa barrera está en nosotros como profesionales de la salud, pero también está en las personas que a lo mejor al hacer esa pregunta, si nos ven incómodos a nosotros, también se van a incomodar ellos. Y dentro de esa situación, claramente no vamos a lograr cambiar esta conducta saludable y por lo tanto no vamos a inferir o no vamos a incidir en esta enfermedad crónica como son las otras. Entonces, todas estas estrategias han ido en este sentido, pero si vemos un análisis a nivel mundial o incluso a nivel nacional, no han sido eficaces. ¿A qué se refiere con el control de la natalidad? Ha sido altamente efectivo, de que hay ciertas vías de transmisión que sí han sido buenas las estrategias. ¿A qué me refiero con esto? Transmisión vertical, o sea, desde la madre, durante el proceso de gestación, parto, lactancia. Muchas personas viven con el virus hoy sin saberlo. ¿Qué significa eso? O sea, todas las estadísticas que vimos en la mañana lo que nos hacen pensar es qué estamos haciendo mal. Y como dicen, si quieres lograr cambios diferentes, no tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, esta presentación lo que hace es eso, cuestionarnos a nosotros mismos y ver qué cosas podemos hacer diferentes para bajar las cifras que estamos teniendo. Otras cosas que tenemos que considerar si hablamos sobre estrategia es la llamada población vulnerable
o en situación de vulnerabilidad o población específica, por así decirlo. Y la verdad es que en eso el ISP, el MinSal y la OMS y la UNAIDS, todo eso nos envían varias, como que nos clasifican, por así decirlo. Por ejemplo, es de saber de todos que hay una mayor prevalencia en... Oh, perdón, me equivoqué. En hombres, en este caso serían eventualmente biohombres, que en mujeres. Sus campañas también así lo visibilizan y a la vez invisibilizan la transmisión, por ejemplo, entre mujeres lesbianas. Pero lo que pasa es que si vamos a hablar de estrategia, tenemos que analizar la base. Y si nosotros analizamos la base, aquí lo que están haciendo es analizar conducta sexual declarada y no orientación. Y eso tiene muchas variables que nosotros dentro de las estrategias debemos cumplir. Porque ¿qué pasa si una chica me dice que es de orientación sexual lesbiana? Yo no puedo asumir que esa chica, su conducta sexual es mujer que tiene sexo con mujer. Dentro de mis estrategias no puedo asumirlo. Porque ¿qué pasa si esa chica me dice, ¿sabes qué? Todavía no le cuento a mi familia, estoy teniendo actividad sexual con hombres. O me dice, ¿sabes qué? Por tema de trabajo, estoy en trabajo sexual. O sea, nosotros como profesionales de la salud, si bien las cifras nos hablan de hombres que tienen sexo con hombres y así, tenemos que saber que la orientación sexual y la conducta sexual son diferentes y eso va a repercutir en las estrategias que nosotros vamos a tener. Entonces ahí si se fijan en el gráfico, yo puedo ser, por ejemplo, un hombre gay, una mujer transgénero, que en este caso sería, según lo que dicen en el fondo las estadísticas, un hombre que tiene sexo con hombre, pero no necesariamente se va a ver identificada en estas campañas. Y la invisibilización que recién en estas últimas campañas se habla sobre la vulnerabilidad específica de las chicas trans. Porque si hablamos de escalas de riesgo, la actividad sexual penetrativa anal, tiene más riesgo. Sin embargo, si yo no me veo visibilizada en las campañas, no me va a llegar la campaña y sí voy a tener el riesgo. Aparte que tenemos que considerar que esto recién fue hace como 2 años. Antes de eso, esta población estaba totalmente fuera del foco específico. Y otro tema súper importante, que aunque el porcentaje de mujeres que vivan con el virus sea menor, no significa que su importancia clínica sea menor. O sea, hablamos grupos vulnerables, hombres que tienen sexo con hombres, pero ¿qué pasa con la violencia de género? Yo siempre digo, da lo mismo que yo a una mujer le enseñe a poner bien un condón y que lo ponga. Hoy, retroalimentación, como decía María José en la mañana, perfecto. Da lo mismo si se hizo el test rápido y le salió no reactivo. Porque si esa mujer está viviendo violencia de género, no va a poder transar el condón. ¿Qué pasa si la pareja la golpea? ¿Creen que va a ser capaz de plantear usemos preservativo? ¿Qué pasa si dice que se hagan el test de Lisa y lo más probable es que la acusen de infidelidad? Y luego de eso puede incluso terminar en un femicidio. Entonces, VIH no es, y si hablamos de estrategias, no es simplemente enseñar a poner condones, test rápido, ELISA, sino también hay que ver todas estas variables. Es una mujer, hay violencia de género, son chicas trans, es un hombre que tiene sexo con otro hombre, es un hombre gay, bisexual, etc. Todos esos detalles o aristas tenemos que tenerlos considerados en las estrategias. Y cuando hablamos de estrategias tienen que ser universales, no yendo a ciertos grupos específicos, porque al final, ¿qué grupo vulnerable es? Yo creo que solamente se necesitan 2 preguntas. ¿Has tenido alguna vez actividad sexual en la vida? Si la respuesta es sí, ¿alguna vez no has utilizado condón? Si la respuesta es sí, listo, ya eres población vulnerable. Porque eventualmente, por una actividad sexual sin protección o preservativo, ya eres vulnerable a haber contraído el virus. Entonces, cuando hablan tanto de población vulnerable, es verdad, en temas de consejería hay que tener algunos puntos importantes, pero en realidad el hecho vulnerable es haber tenido actividad sexual sin preservativo. Y si la respuesta es sí, bueno, ahí en la anamnesia ahondamos en lo hondo. Pero si con esa respuesta es sí y sí, ya es una oportunidad para nosotros como profesionales de salud de ofrecer el test. ¿Las metas se las recuerdan?
¿Quién la puede decir? No. Entonces, recapitulando, porque esto es súper importante para las estrategias. Del 100% de la población, el ideal sería que el 90% tuviera su estado serológico conocido. De ese 100%, el 90% que se encuentra en tratamiento, y de ese 100% que el 90% alcance una carga viral indetectable. Entonces, ahí la pregunta va, ¿cómo nosotros, a nivel primario, en qué 90-90 podemos incidir? ¿En el último? ¿En el segundo? La verdad es que en el primero. Entonces, si yo soy matrona de un CEFAM, tengo que preguntarme cuál es el 100% que abarca mi CEFAM. Y si ese 100% es un X cantidad por comuna, preguntarme, ¿estoy abarcando el 90%? A ver, ¿cuál es el nivel latinoamericano? ¿Cuál es el nivel de Santiago? ¿Qué tan lejos estoy? Y en esa base, la idea es que yo vaya generando estrategias para poder alcanzar esa meta de la que hablamos en la mañana, que sabemos que son una de las estrategias mundiales. Entonces, en ese sentido, tenemos 3 pilares fundamentales. Transmisión vertical. Protocolos, sí. Bajas, sí. Porcentaje de transmisión, prácticamente lo tenemos bajo control. Transmisión vertical, listo. Segundo, transmisión hemática, vía sanguínea. Compartir jeringa, prácticamente son muy pocos los casos. Luego tenemos transfusiones intrahospitalarias, por ley acá en Chile y decretos. Cada vez que tú donas sangre, le hacen algún tipo de test rápido o test de VIH a tu muestra. Entonces eso ya también está ok. ¿Cuál es la vía que nosotros dentro de las estrategias tenemos que apuntar? La tercera, la vía sexual. Entonces nosotros hemos, porque en el fondo si yo voy con esto así como de frentón y me acerco a la población, la verdad es que es como bien difícil llegar a esta meta 90-90-90. ¿Y qué es lo que hacemos? Sabemos que la base en temas de salud sexual saludable es la educación sexual integral, dentro de lo cual la profa tiene una línea muy amplia de capacitaciones y sobre todo de material. Nosotros hemos ideado acá un termómetro de riesgo, porque sabemos que las prácticas sexuales, como el ser humano es diverso, las prácticas sexuales de cada uno van a ser diversas. Entonces, en vez de preguntar en una anamnesis, ¿has tenido actividad sexual con mujeres? ¿Sí o no? ¿Con condón? ¿Sí o no? ¿Condón femenino? ¿Condón masculino? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última? Tiempo de ventana, que sabemos que quizás es poco amigable. Nosotros proponemos esto. Esto es un material que está a la venta, que se puede usar en espacios comunitarios o también dentro de Vox. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos todas las prácticas sexuales en tarjetas, que como pueden ver ahí, hay 2 personas tomadas de la mano, hay 2 chicas teniendo actividad sexual. Está la típica pregunta, si yo vivo con VIH, si me pica un mosquito, si te pica a ti, ¿qué es lo que pasa? Tenemos también inclusión, porque también hay parejas de diversidad sexual, pero también de diversidad funcional. Por ejemplo, ahí está haciendo haciendo sexo oral a una chica, pero esta chica está con menstruación. Entonces ahí eventualmente hay 2 fluidos de riesgo, porque sabemos que es líquido preseminal, semen, fluido vaginal, pero además sangre. Entonces, si está con menstruación, ahí vamos viendo la valoración del riesgo. Ahí hay 2 hombres, sin embargo, están usando juguetes sexuales, que esa también es otra conducta de riesgo que hay que hablarla. Y la típica pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si una chica pasa al baño, vive con VIH y después paso yo? Esta metodología nos ha servido mucho. Y nos ha servido mucho, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en contextos grupales, no necesariamente tengo que decir yo he hecho esto o yo he hecho lo otro, sino que puedo ir jugando, puedo ir mostrando las tarjetas y a todos les va a llegar el mismo mensaje. Además de ser una estrategia que llega muy bien, es una estrategia que visualmente se ve muy bien. No sé si alguno de ustedes había visto este juego, ¿lo había visto en la profa? Hay algunos que sí. ¿Ya? Así que es una invitación en el fondo a que se pueden hacer maneras de prevención y educación sexual en torno a VIH de manera mucho más amigable y de manera mucho más integral. Si quieren ver todas las tarjetas, porque son mucho más que esta puse acá, se pueden meter en la página web de APROFA.
otra forma que tenemos de prevenir son los preservativos o los condones. Hay que hacerlo entretenido, no necesariamente tiene que ser fome y no necesariamente tiene que ser solamente el uso del condón masculino. Que ahora hablando de esto, no es solamente condón masculino, porque lo femenino y lo masculino nosotros sabemos que son cualidades de las cosas. Por ejemplo, no necesariamente las personas. Porque, por ejemplo, yo soy una chica trans. Soy femenina y en temas de prevención de VIH me van a pasar un condón masculino. Yo no voy a usar un condón masculino porque no soy masculina. Entonces, ¿se fijan? Claro, yo entiendo que a nivel de Senaba se llama condón femenino y condón masculino, pero ¿cómo nosotros a través de una consejería nos acercamos a una chica trans a enseñarle el uso del condón masculino? O sea, en ese sentido, si queremos llegar y queremos hacer tamizaje y prevención, tenemos que ir adecuando el lenguaje. Existen condones para penes, que se pueden usar en juguetes sexuales, condones vaginales, existen condones de dedo, por ejemplo, como lo ven ahí, y existen barreras que vienen listas para utilizar o barreras que se pueden modificar. Entonces, súper importante lo que vimos en la mañana en cuanto a derechos humanos y diversidad sexual, porque es imposible que yo tenga, como decía mi colega, un checklist para hacer prevención, sabiendo que existen muchas conductas sexuales y muchas maneras de prevenir. No me sirve tener el dildo en el box si eventualmente esta chica nunca ha tenido actividad sexual penetrativa y ni siquiera usa juguetes sexuales. Tengo que estar capacitada. Y en ese sentido, son muy pocas las farmacias, por no decir casi ninguna, las que tienen condones femeninos o vaginales dentro de su oferta. Por ejemplo, por decir algo, en Aprofa somos los que lo tienen más barato a nivel nacional, pero aún así la diferencia de género se ve. O sea, un condón masculino, por así decirlo acá, en Aprofa un condón de pene te sale 300 pesos aproximadamente, que por lo demás, según el estudio de la Universidad de Chile donde estamos, son los más baratos y los de mejor calidad. Después vienen los lifestyle, todos los demás. Versus un condón femenino que te sale 1.200, 700. ¿Qué es lo que pasa ahí? Falta perspectiva de género. Si yo tuviera alguna incidencia quizás en el MinSal y tuviera una perspectiva de género, ahí sería decir, ok, tengo presupuesto, la mitad para femenino, la mitad de masculino. ¿Por qué? Porque el condón femenino tiene una característica muy especial. Aparte de que se puede poner hasta 4 horas antes, que eso también podría ser beneficioso en algunos casos, lo importante es que te entrega autonomía a ti como mujer. ¿Qué significa eso? Que esa posibilidad de que lo transo o no lo transo, de que le molesta, de que le duele, de que siente menos, no va. Lo compro yo, lo puedo utilizar yo. Y esa autonomía en temas de género, sabiendo las importantes cifras de violencia de género que tenemos, que van a influir en la transmisión de VIH, es un punto que no podemos dejar pasar. Quizás es verdad, ahora está un poquito más caro, pero si compensamos con los otros precios, vamos a ver que la transmisión va a disminuir. ¿Habían escuchado hablar de tantos tipos de condones? Entonces, nosotros lanzamos una campaña hace como un par de meses, donde hablamos sobre esto, sobre la invisibilización de otro tipo de mujeres y el uso del condón femenino vaginal. Así que voy a pedir por favor el video. Se llama Me hago cargo. El segundo. Ese. ¿Tenían ellos? ¿Está ahí o no está ahí? Ya, mientras lo encuentran,
Les voy a contar, un spoiler, no, mentira. Mira, esta es una campaña que lo que hace es visibilizar a las mujeres y hablar sobre el uso del condón. Porque si no está en farmacias, imagínense que ni siquiera debe estar en redes sociales o en otro tipo de campañas publicitarias. ¿Lo encontraron o no? ¿No? Bueno. Lo pueden buscar en la página de APROFA. Se llama #MeHagoCargo. En YouTube también está. ¿Puedo avanzar? ¿Tengo una pregunta? Aprovechando el tiempo, quería hacer una pregunta sobre el condón, o sea, el condón vaginal. Había escuchado que también se podía usar de forma anal. No sé si es verdad eso o es como un mito. El condón vaginal o el condón femenino es un condón que trae, bueno, esta es la imagen de apoyo, trae un anillo para insertarlo y viene una funda. Se pone en forma de 8 y se puede introducir, según las indicaciones del fabricante, por vía vaginal. El CF2, que es el que está autorizado por el MinSal, es, según el fabricante, de uso exclusivo vaginal. ¿Ya? Ahora, según el fabricante. Lo que no quiere decir que hay otro tipo de condones, femenino en este caso, que sí tienen recomendación para usarlos vía vaginal o vía anal. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que es importante en ese sentido? Que independiente si es que es vaginal, oral o lo que sea, por temas de física, plástico con plástico se rompe. Plástico con plástico, calor, roce, se rompe. Entonces, en ese sentido, si uso, por ejemplo, un condón vaginal en mi vagina, no puedo usar un condón masculino, por ejemplo, en un pene. O si uso, por ejemplo, un condón a nivel rectal, mi compañero tampoco podría usar otro. Eso mismo. Ahora sí vamos a ver el video. Audio. Y me hizo pasar, yo creo que conté como 40, quizás más. Me tapé y estuve en silencio. Él respetó mi silencio y le pregunté: ¿hay cero posibilidad de que tengas un diagnóstico bueno? Creo que lloré, sí, fue horrible, horrible. Pensé que me iba a morir y aquí estoy. Sobreviví. Al pasar del tiempo me di cuenta que yo no era culpable. La responsabilidad no caía en mí. Yo era víctima. Tuve que someterme a un tratamiento psiquiátrico. Tenía que contarle a mi hijo, que fue lo más difícil, que mis resultados fueron positivos, porque adquirí por la irresponsabilidad de mi pareja VIH. ¿Se fijan? Cuando hablamos de población vulnerable, ¿por qué la invisibilizamos? Mujeres de 40, 50 años, eventualmente el público que estamos enfocando acá, que eventualmente sí siguen la pareja única, que es una de las primeras cosas que dicen, por ejemplo, los spots del MinSal, pero que viven con VIH. Y hablamos además de condón femenino, que va direccionado a temas de género. Entonces, claro, cuando hablamos de estrategias de prevención, tenemos que abarcar más allá de solamente lo clásico o lo convencional. En temas de consejería abreviada, este es el mismo esquema que vimos en la mañana con María José. Mi intención no es hacer una revisión en los 5 pasos de la consejería,
pero sí que todos estos temas que yo acabo de conversar con ustedes deben ir incluidos en la consejería abreviada. O sea, que si yo le pregunto, ¿sabes de VIH? Esa pregunta debe ir considerando todos estos grupos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recibió información, por ejemplo, una chica lesbiana? ¿Por qué no recibió información, por ejemplo, una chica que es única pareja sexual en su vida? ¿Por qué no recibió información, por ejemplo, una chica en situación de discapacidad? Entonces, es esa la bajada que tenemos que tener. Los aspectos claves para finalizar y para contarles las campañas que nosotros estamos haciendo en este sentido y que se pueden replicar en sus centros de salud o donde ustedes trabajen, es que en el fondo es un problema que nos afecta a todos, que nosotros como profesionales jugamos un rol fundamental en este tema de prevención, que hemos logrado muchas cosas, pero que debemos seguir avanzando y que debemos evaluar nuevas estrategias. Voy a poner los otros dos videos, pero primero quiero hacerle una introducción. Primera estrategia que nosotros hemos realizado en temas de que cuando todavía no estaba tan pegando fuerte el tema de test rápido de VIH, vamos a los CEFAM, capacitamos en consejería abreviada con todo este enfoque de género y derechos humanos a los profesionales de salud y hacemos una campaña de toma exponencial de test de ELISA, lo que posiciona al centro de salud a nivel regional y nacional como un centro que está aumentando la meta 90. Esa campaña se llama Pídeme una ELISA, la hemos realizado en varias regiones de Chile y si alguno de sus centros quiere o está interesado en nuevas estrategias de tamizaje, pueden contactarnos y nosotros la realizamos y acá tenemos un videito para que se puedan llevar una idea. Se llama Pídeme una ELISA. Pedí una ELISA, pero la matrona me dijo que era muy chiquitita y que para qué quería uno. ¿Y para qué me voy a hacer un examen yo, si llevo casada tantos años? Mira, como enfermera, tal vez sí podría pedir más exámenes de ELISA, pero la verdad es que de consejería no sé mucho. Nos enfrentamos a una doble barrera para lograr instalar una prevención en torno a la salud sexual. Por una parte, los profesionales de salud persiguen tener una falta de herramientas para incorporar la salud sexual en su anamnesis, y los servicios de salud carecen de espacios destinados a hablar del tema. Por otra parte, los usuarios de salud se enfrentan a dificultad para plantear sus dudas y problemáticas en el box, ya sea por baja percepción de riesgo o por desconocimientos, mitos y estigmas, los que se traducen en una falta de empoderamiento en salud sexual. Que venga el usuario a pedirte el examen son muy pocas, salvo mujeres en la mayoría de los casos que vienen o porque descubrieron que el marido fue infiel o porque supieron que un conocido, ya, más que nada por eso, ¿ya? Pero no porque ellas quisieran conocer como su condición serológica en ese momento, ¿ya? Porque hubo algo que las motivó a solicitar. Ampliar estos espacios de diálogo y promoción es una recomendación entregada por todos los organismos internacionales, por lo que como PROFA desarrollamos un piloto de campaña para promoción y discusión en torno al examen de detección del VIH. Pídeme una ELISA es una campaña de alto impacto que logra en una semana aumentar la cantidad de personas que de manera espontánea solicitan el examen, así como el número de profesionales que ofrecen el examen a sus pacientes. El primer piloto, realizado en Paine, logró aumentar de un examen al día a más de 10 diarios, incorporando los modelos de prevención a nutricionistas, psicólogos y otros profesionales, además del trabajo que habitualmente realizan matrones y matronas. Quedaron bien motivadas con la campaña, digamos, y nosotros esperamos que con esta misma campaña podamos subir la solicitud de los exámenes de ahora en adelante, que no solamente van a estar en el grupo de matrones y médicos que los piden, sino que van a haber otros profesionales más que van a estar atentos a ofrecerle a la población como examen de medicina preventiva, como debe ser. Creemos que alcanzar comunidades donde normalmente no se trabaja elementos de prevención ayuda a desmitificar dudas en torno al virus y quita el miedo al conocimiento del estatus. Súper. Entonces ahí lo que nosotros vamos haciendo es fundamentalmente ir a capacitar a los profesionales de salud, trabajar en temas duros de VIH-Sida, más bien teóricos, pero una parte súper importante es el tema del estigma, o sea, con lo que partí.
hablar de que es una enfermedad crónica, que son simplemente conductas sexuales saludables y que con eso podemos derribar mitos, bajar miedos, entablar el tema y, por ejemplo, aumentar la cobertura del primer 90, del 90-90-90. Otra experiencia que hemos tenido, que si no recuerdo por allá alguien lo mencionó, es hacer testeos rápidos. Nosotros desde el año 2016 que venimos haciendo este tema del test rápido y de verdad es una estrategia que ayuda a, más que aumentar el tamizaje, como lo decía anteriormente, a entablar el tema. En el testeo que hicimos en Maipú, toda la logística estuvo también acompañada por nosotros y es eso, el valor de la consejería abreviada para que un resultado no reactivo no sea, ok, bien, no me lo hago quizás hasta cuando me acuerde, sino evaluar mis conductas sexuales, eventualmente con este juego del termómetro, que sea algo más amigable y que sea una invitación a tener conductas sexuales saludables y eventualmente tener un control de salud sexual de manera anual. O sea, en realidad no son tan complejas las cosas que yo quiero lograr en consejería, sino más bien, como decía mi colega María José, es sentido común. Es bajar de ese sistema patriarcal donde yo indico y por lo tanto tienes que usar condón y vamos a hacerte el examen, sino hablemos de los beneficios, de los riesgos y finalmente eres tú de manera autónoma quien decide qué hace o qué no hace con tu cuerpo y con tu sexualidad. Voy a mostrarles ahora para finalizar el segundo video que tuvimos una experiencia muy bonita en la USACH, pero también hemos ido a la Universidad de Chile, Maipú, etcétera, etcétera, donde estamos realizando este flujograma que ahora con la última norma del MinSal ya viene como a cuadrarnos un poquitito más todo lo que venimos realizando de hace un par de años. El siguiente video se llama Hazla corta, porque así es el test rápido, la hace corta. Hoy en Chile, casi la mitad de las personas que viven con el virus se diagnostican en etapas tardías, llegando a etapas de SIDA. Esto significa que al menos la mitad de las personas que tienen el virus todavía no lo saben. ¿Te habías hecho el examen antes? No, jamás. La primera vez que me hice el test en esa universidad me asustó porque no te explicaba nada y ahora tuve una consejera que me acompañó en todo el camino a hacerme el test. ¿Te habías hecho este examen antes? No, nunca. Yo me hago el examen en general una vez al año. No, esta es la primera vez que me lo hago. En la profe empezamos a mirar protocolos de otras partes como Estados Unidos, Europa, pero también experiencias locales, Argentina, Uruguay, México, y nos dimos cuenta de que el test rápido era una experiencia muy cercana, que si bien se utilizaba normalmente en hospitales, faltaba ser llevado a la calle por nuestro país, permitiendo generar experiencias comunitarias que sean más cercanas a las personas. Nuestro primer objetivo fue instaurar planes piloto en universidades, ya que los jóvenes son un grupo particular en donde la falta de educación sexual y prevención ha generado un alza sostenida de nuevos casos. A veces uno se cuida, pero uno no sabe si los demás se cuidan, así que es importante hacerlo. Es súper cómodo, ya que me queda al lado, estaba estudiando hace poco, tenía una prueba y es totalmente confidencial. Y es súper bueno que se haga en la universidad y que se promueva tanto, porque hay muy poca información que se entrega, la educación sexual es escasa y aquí igual como que se aporta un granito de arena. La posibilidad de tener el examen en 10 minutos es un lujo que en realidad es súper difícil de encontrar, y sobre todo si es gratis. Igual uno está como nervioso, entonces que esté alguien ahí esperando los resultados contigo, explicándote todo, me parece súper bien. En esos lugares pudimos observar a hombres y mujeres quienes dijeron que eran sexualmente activos, independiente de su orientación sexual, tener grandes dudas en torno a la sexualidad responsable, con un casi 60% de ellos y ellas accediendo a este examen por primera vez en su vida. Más personalizado que a lo mejor hacerlo en un consultorio o en otras instancias. Y que te hagan estos test, que además son gratuitos, me parece genial. Muy bien. Creemos firmemente que este proyecto tiene que seguir creciendo, descentralizarse y alcanzar nuevas poblaciones que pierdan el miedo y el estigma en torno tanto al VIH como a hacerse el examen. Esto como que te ayuda a estar seguro y a ser responsable contigo mismo. Y sería bueno que lo siguieran implementando en otras universidades o en otros espacios para que esto sea visible. En APROFA trabajamos por un país
libre del virus del VIH. Y para eso creemos que estrategias combinadas a través de la educación en sexualidad de calidad, pertinente a las edades de cada uno de los individuos, a través del fortalecimiento de la promoción de la salud, todo esto con enfoque de género y profundo respeto a los derechos humanos, son clave para fortalecer la salud sexual de todas las personas que viven en nuestro país. Bueno, y ahí quiero acuñar la última frase, que en el fondo, si hablamos de estrategias de prevención, lo fundamental es estrategias combinadas. Y por último, mencionar que si a alguno de ustedes le interesa más este tema o hablar sobre consejería específica en población trans, en mujeres trabajo sexual, en mujeres lesbianas, en situación de discapacidad, tenemos abierto el curso de consejeros en VIH, donde hablamos en específicamente todos estos puntitos que dimos la pincelada hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Ahora vamos a empezar con 10 minutos de preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya, aquí. Recuerden hablar cerca del micrófono, por favor. Gracias. Hola. Hola. Hace un tiempo yo vi en las noticias que había salido como esta pastilla nueva que estaba siendo probada en Brasil para justamente prevenir como un contagio del VIH. ¿Ustedes qué saben con respecto a eso? Porque en realidad no salía mucha información en las noticias. La verdad es que el PrEP, que se llama PrEP, que es pre o post exposición, es una terapia que existe y que, como muchas cosas, se utiliza a nivel mundial y en algunos países sí y en otros no. Por ejemplo, el autotesteo de VIH, como veíamos. Chile es un país que no lo tiene, pero sin embargo en otros países sí. Recién se está introduciendo, es muy efectivo. Sin embargo, yo te invito a que vuelvas a hacer la pregunta en el módulo que viene, porque ahí viene una colega que está específicamente hablando sobre terapia antirretroviral. Lo que yo te puedo decir es que es una estrategia buena, efectiva, pero que si nos vamos a las bases, lo fundamental es educación sexual integral. Segundo, consejería en base a derechos humanos y con perspectiva de diversidad, con todo lo que yo hablé de la estrategia. Y tercero, ya si a pesar de todo eso falló, ahí estaríamos hablando de la PrEP. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Hola. Vale, quiero saber como tu opinión personal, pero breve, obviamente porque tiene mucho eje sobre las campañas de prevención que históricamente se han usado respecto a todo lo que tiene que ver con VIH, porque opinión personal siempre se habla de usa condón, cuídate, haz el examen, pero nunca siempre está enfocado hacia la población sana, o sea, la población que no es reactiva, que no vive con el virus, pero nunca se habla de qué pasa si te sale positivo. Nunca se informa. Yo creo que un gran porcentaje de la población aún piensa que te digan que tienes VIH es como desahuciarte casi. Entonces, ¿por qué crees que no se abarca a esa población, a la población que vive con el virus o que podría vivir con el virus? ¿Por qué solo se enfoca en la población sana y cuál es tu reflexión interna al respecto? En general, sí, intento. Yo creo que en general hay que fortalecer el enfoque de diversidad. O sea, si hablamos de las campañas preventivas, estamos enfocados solamente en población vulnerable y no. O sea, hablamos todo el día de que hay que diversificar. Y dentro de esa diversidad hay que incluir a las personas que viven con VIH. Y hay que incluirlas de una manera, en el fondo, súper inclusiva y súper cuidadosa, porque también hay que hablar sobre el cuidado de las palabras. Porque, por ejemplo, si yo digo infectado con VIH, campaña para los contagiados de VIH, quizás tampoco es la manera.
No hay campaña en ese sentido hasta ahora que sean muy masivas, pero si hubieran, a modo personal, yo creo que debería ser como las personas que viven con VIH, pero incluirlas no como un grupo aparte de los que sí y los que no, porque sabemos que los binarismos no nos llevan a buen puerto. Pero los binarismos, como los que sí viven y los que no viven, no, sino como hablar dentro de la diversidad, las personas que eventualmente tienen más riesgo, las que no, diversidad sexual, de género, de edad, de raza, de diversidad funcional, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un desafío, hay que incluirlas, pero con esta perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Allá parece que... Vamos a partir por allá. Hola. Buenas tardes. Nuevamente gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta que, bueno, es algo que me inquieta, igual que la pregunta que hice anteriormente. Yo trabajo en un dispositivo de salud mental. ¿Ya? Nosotros, digamos, la entrega de preservativos se hace en APS, ¿ya? Me surgió la inquietud en algún momento porque atendemos a muchos adolescentes. ¿Ya? Y me preguntaba por qué nosotros no podíamos hacer entrega de preservativos también, ya que hay como un tema burocrático al parecer bastante que tienes que derivar y mandar al adolescente, ya vino contigo pero tienes que mandarlo a otro lugar y después tiene que mostrar el documento que le entregaste. La receta. Es una lata, porque en verdad el adolescente llegó contigo, a veces llegan incluso con la polola, con el pololo, qué sé yo, y tú digamos, empiezas como a indagar en el tema, y muchas veces me han dado ganas de decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de entregarte estos condones para que los puedo, no sé, ayudarlos en algo. Pero nos quedamos como muy ahí en el tema de que, mira, este documento lo tienes que presentar en otro lugar y eso puede claramente obstaculizar, digamos, la entrega de ese condón. Exactamente. Incluso hay adolescentes que me han dicho, yo he querido, mi polola me dice que yo puedo ir a la farmacia y comprar, pero me da vergüenza, no sé cómo pedirlo, porque claro, tienen 15, 16 años, les da lata. Cuando nos encontramos con esas barreras que no tienen que ver con la información que nosotros podemos o queremos entregar, sino con un tema netamente burocrático e institucional, de que no podemos hacer entrega del condón porque no, hay que pedirlo en otra parte, y además en esa otra parte le entregan una hora con matrona para cuando la mujer, la chica, esté con regla. Y ahí recién le pueden hacer la conserjería y decirle, mira, ¿sabes qué? Te podemos entregar estos preservativos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo nosotros cómo lo podemos gestionar? ¿Qué podemos hacer? Porque esa es una cuestión que está como instalada. No sé si en otros lugares funcionará distinto y qué bueno que sea así, pero yo me he encontrado con esa barrera. La verdad es que ese tipo de barreras, yo trabajé también harto tiempo en CEFAM y es verdad, son reales, existen, hay un tope eventualmente de preservativos que puedo entregar, no hay stock de preservativos femeninos, las horas eventualmente no son más o menos diferidas entre un profesional y otro, el tema de la receta que tiene que ir a... Pero yo creo que ahí está el gran desafío. En el fondo, por una parte, nosotros como profesionales de la salud, ir identificando estas barreras y ver qué podemos hacer a nivel global y sobre todo a nivel local para poder ir bajándolas. O sea, yo creo que lo primero es identificarla y segundo, ver qué podemos hacer. Quizás hablar con farmacia, quizás hablar con alguna jefa de sector, quizás hacer una sensibilización para que no haya tanto estigma y quizás que cuando te entreguen los preservativos no te pongan alguna cara de, no sé, o sea, ese tipo de estrategias sí podemos hacer. Y lo segundo que yo creo es importante es empoderar en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos a los usuarios. Porque por una parte si vamos nosotros, pero si no están empoderados ellos, eventualmente no va a suceder nada. Yo creo que con esas dos, por esas dos áreas, podemos ir llegando a, en el fondo, como objetivo final y conjunto, ir bajando todas estas barreras que tú vas diciendo. Eso, no sé si hay otra pregunta. ¿Hay tiempo para una última pregunta? No hay más. Ah, sí hay otra. Hola. Hola. Me quedó una duda con respecto en los distintos temas que se han tratado, porque de nuevo con el test rápido, como salió la nueva ley, es algo súper nuevo y la verdad me llama mucho la atención que recién se haya aprobado, pero bueno. Que el test rápido en la nueva ley fue aprobado tanto el de sangre y el de mucosa oral, están incluidos ambos.
Y si es así, cuando después dijeron que solo podían ser tomados por personal de salud, ¿cómo puede ser que los estén midiendo en el metro? ¿Hay un vacío legal ahí? Ya, respondiendo a esa pregunta, la normativa dice que el test, primero tiene que ser un test aprobado por el Instituto de Salud Pública. Y los test aprobados por el Instituto de Salud Pública están determinados y son de sangre. No sé si en la última actualización habrán incluido algunos de saliva o de otros, pero hasta donde yo fui, y que los probamos todos en APROFA como para verlo, son de sangre. Por ley, que está la ley de VIH, después vienen las normativas, los decretos, todo lo demás, dice que tiene que ser realizado por un profesional debidamente capacitado. Habla de profesional y debidamente capacitado, y es por eso que nosotros como APROFA capacitamos como consejeros. En este último tema donde se incluyó los test rápidos, corre lo mismo. O sea, tiene que ser por un profesional debidamente capacitado y administrado en un contexto, ya sea actividades intramuro, box o extramuro. Eso que acababan de nombrar, la consulta que yo atiendo en Ñuñoa queda como a 5 minutos donde estaban estos dispensadores de test rápido. Es algo que no está instaurado en Chile a nivel de política pública, que por lo tanto se salía del contexto legal y por lo tanto fueron retirados. En otros países existen, pero en Chile todavía no. Pero sí te puedes acercar a pedir hora a cualquier centro de APROFA y vas a tener tu test rápido en 20 minutos. Claro, no, lo que pasa es que, por ejemplo, se ha hablado mucho también durante el día, sobre todo en lo que es consejería, de empezar a sacar el paternalismo del tema Claro. ¿ya? Y cuando hablamos de paternalismo también hablamos en cierta medida de dar la libertad a cada persona de decidir qué diagnóstico se hace, cómo se lo hace, dónde y a quién preguntar. Obviamente teniendo de base siempre que como profesional de la salud lo principal es educar también en cierta medida. Pero falta bastante para dejar el paternalismo, porque en el fondo si se aprueba un test rápido que va a seguir siendo solo de sangre y siendo obligatoriamente manejado por personales de médicos o capacitados, no cambia mucho. O sea, lo único que cambia es como, porque la sensibilidad y la especificidad son parecidas, entonces no cambia mucho el panorama actual. Lo que pasa es que hay un tema ahí de vinculación, como lo decía la doctora aquí, de qué pasa si sale un reactivo y no hay vinculación con centros de salud y aparte esa persona jamás ha recibido educación sexual en su vida. Ese es el tema. Por eso es necesario ahora quizás tenerlo, pero o sea, en como un primer paso. Claro, pero eventualmente si nosotros vamos, porque sabemos que la educación sexual eventualmente no es universal, hay colegios que tienen programas quizás con un enfoque, otros con otros, y por lo tanto vamos a tener como un desnivel en tanto de educación sexual. Yo creo que si vamos para allá, y por ejemplo dentro del programa de APROFA de educación sexual, donde vamos a capacitar a profe y eso lo llegáramos a masificar, por supuesto que te encuentro la razón y que vamos en ese camino de ser al autotesteo como sí lo están teniendo otros países. Pero yo creo que esa intención todavía de tenerlo ahí va por la falencia de educación sexual que tenemos y en el fondo ¿qué hacemos? Si sale reactivo, no hay educación sexual y no hay un tema de vinculación. Lo otro que me llamaba la atención es que una de las primeras diapositivas que se mostraba el porcentaje de afectación, el 90% eran hombres y de los 3 videos, 2 eran de mujeres. ¿El video? Claro, los 3 videos mostraste, 2 videos eran sobre mujeres. Y la relación que tiene la mujer con el VIH y el porcentaje de contagio actual, el 90% son hombres. Es por lo mismo, porque las campañas han sido ¿Hemos visto campañas de hombres besándose en temas de VIH? Sí. ¿Hemos visto campañas de mujeres? No. Entonces, nosotros desde APROFA lo que hacemos es visibilizar a las poblaciones invisibilizadas, que como bien vimos en el gráfico son menos, pero no por eso menos importantes. Es como para hacer ese juego en el fondo. Ok, eso. Gracias. Una última pregunta. ¿Tiene micrófono? Sí. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina, soy estudiante de obstetricia de la Universidad de Valparaíso y me gustaría preguntar si es posible o si ya lo hacen intervenciones en otras universidades, por ejemplo, de regiones y
más importante todavía, hacer este tipo de intervenciones con el test rápido en centros de reparación especializada o de residencia en Sename? De hecho, sí y sí. Hemos ido a varias regiones en ámbitos hospitalarios, en ámbitos de temas de municipalidades, por ejemplo, Maipú, o en universidades como las que veíamos, pero también, de hecho, justo en este momento tenemos la próxima semana un testeo rápido en un centro del Sename. Entonces, estamos haciendo vinculación desde el 2016 y cada vez más ampliando, así que si te interesa, nos puedes escribir y podemos llegar sin un problema. Muchas gracias. Un gran aplauso para Valentina. Eso. Hacemos llamado a la doctora Crispi. Hemos llamado a la doctora Crispi para hacer entrega de un pequeño regalo sorpresa como agradecimiento por tu exposición, compromiso y organización en este curso. Y finalmente un último aplauso por su presentación y además por todas las horas que ha tenido para coordinar este curso. Muchas gracias. Bueno, ahora viene el coffee break, pero antes de eso, recuerden que hay una última presentación, que es actualización en terapia antirretroviral. Hemos visto la importancia de los derechos humanos en cuanto a promoción, prevención, detección, pero también es importante esta última presentación para que no se vayan. Hay que saber las actualizaciones del tratamiento que hay hoy en día, que ha cambiado bastante. Entonces, los invito al coffee break. La vuelta es a las 4:15. Y el coffee break va a estar en el mismo lugar que antes. Así que lo esperamos para la última charla. Gracias.